que tienen en común un músico que fue asesinado en la entrada de su edificio, una actriz que murió sola en su cama, un político que cayó antes de asumir el poder, un arquitecto que se hundió con su creación, un rockero que se asfixió en su vómito, una periodista calcinada en su coche y un cantante que murió de una enfermedad devastadora. ¿Qué comparten más allá de la fama, la riqueza o el talento? Todos ellos, en diferentes momentos, con distintas palabras, pero con el mismo espíritu de arrogancia, desafiaron abiertamente al Dios Todopoderoso. Lo hicieron sin miedo. Se burlaron. Ridiculizaron lo sagrado. Y lo hicieron delante del mundo entero. Vivimos en una generación que idolatra a los que desprecian lo divino, donde se normaliza la blasfemia y se glorifica la irreverencia, donde los escenarios se llenan de luz, pero se oscurecen de espíritu, donde decir Dios no existe se convierte en un acto de rebeldía aplaudido, donde frases como ni Dios me quita esto se gritan con orgullo. Y mientras el mundo ríe, el cielo guarda silencio. Pero ese silencio no es indiferencia. Es advertencia. Porque el juicio no siempre viene con truenos ni terremotos. A veces llega con una sobredosis, una infección inexplicable, un disparo, una caída, un fuego. O una enfermedad que carcome el alma y el cuerpo. Este no es un video más. Este no es un documental para entretener. Es una crónica. Un grito desde la eternidad. Un espejo que nos muestra lo que ocurre cuando el ser humano se cree más alto que Dios. Este contenido no es para los que quieren justificar el pecado. Es para los que aún pueden oír la advertencia. Para los que saben que detrás de cada muerte sin arrepentimiento hay una eternidad sin redención. No se trata de religión. Se trata de realidades espirituales ignoradas por el orgullo humano. ¿Fue castigo divino? ¿Coincidencia? ¿Justicia inevitable? Tú decides. Pero una cosa es segura. Dios no puede ser burlado. Y tarde o temprano, todo lo que se siembra, se cosecha. Hoy estás a punto de ver lo que muchos prefieren callar. Thomas Andrews. Ni Dios puede hundirlo. El Titanic no fue solo un barco, fue un monumento a la soberbia humana. Un coloso de acero que desafiaba a la naturaleza y a Dios. Se le llamó la obra maestra de la ingeniería moderna, el hotel flotante más lujoso del mundo, el sueño de la élite, el orgullo del hombre moderno. Pero también se le atribuyó una frase que marcaría su destino. Ni siquiera Dios puede hundirlo. Nadie sabe con certeza quién lo dijo. ¿Un empleado? ¿Un pasajero adinerado? ¿Un miembro de la White Star Line? Lo cierto es que la frase se repitió. Se celebró. Se convirtió en símbolo de arrogancia y seguridad humana. Thomas Andrews, el arquitecto del Titanic, era el rostro visible del proyecto. Él conocía cada centímetro del barco. Cada tornillo. Cada compuerta. Pero el 14 de abril de 1912, a las 11:40 de la noche, la soberbia se encontró con el hielo. El Titanic, imparable y majestuoso, chocó contra un iceberg. Lo que siguió no fue solo una tragedia. Fue un juicio. El casco del barco fue rasgado como si fuera de papel. Compartimento tras compartimento se fue llenando de agua helada. En medio del caos, mientras la orquesta seguía tocando y los ricos se negaban a abandonar sus copas de champán, Thomas Andrews entregó su vida ayudando a mujeres y niños a subir a los botes salvavidas. Se negó a salvarse. Se quedó con su creación. Se hundió con ella. Pero esto no fue solo un naufragio. Fue una lección. Un grito ahogado del destino. Más de 1500 personas murieron. Niños. Madres. Hombres que pensaban que nada podía tocarlos. Algunos saltaron al mar helado. Otros murieron atrapados en los camarotes de lujo. Otros simplemente oraron en silencio. La frase ni Dios puede hundirlo se convirtió en un eco maldito. Muchos cristianos la interpretaron como una blasfemia sellada por la justicia divina.
Otros creen que fue una coincidencia. Pero, ¿cómo ignorar el simbolismo? En una era donde el hombre creía que ya no necesitaba a Dios, el Titanic se alzó como ídolo y fue destruido en su primer viaje. Hoy, los restos del Titanic yacen mudos en el fondo del Atlántico, como si Dios mismo hubiera sellado su tumba. Un monumento sumergido a la arrogancia, al orgullo y al precio de olvidar quién tiene realmente el control. Porque por más oro, acero o poder que se tenga, ningún barco, por grande que sea, flota fuera del alcance del juicio divino. Y todo comenzó con una frase que retó al cielo, y terminó con un susurro congelado bajo las profundidades eternas. Bon Scott. Voy por la autopista al infierno. Bon Scott no fue solo el vocalista de AC/DC, fue su grito, su rebeldía hecha carne, el rugido que desafiaba todo lo sagrado. En un mundo donde algunos temían el infierno, Bon lo abrazó como destino. En 1979, su voz hizo historia con el lanzamiento de Highway to Hell, una canción que no solo se convirtió en un éxito, sino en un himno oscuro que rompía con todo, con la fe, con la moral, con Dios mismo. Voy por la autopista al infierno, gritaba con furia, con orgullo, con desafío. Y no era solo una letra. Era su filosofía de vida. Bon se burlaba abiertamente de la religión. Decía que el cielo era para los aburridos y que el infierno sería más divertido, porque allí estarían todos sus amigos. En entrevistas se jactaba de no creer en la vida después de la muerte, como si el alma fuera un chiste, como si no existiera ningún precio por vivir sin límites. Vivió rápido. Más rápido que cualquiera. Drogas, mujeres, noches interminables de alcohol y excesos. Cada concierto era una explosión de adrenalina. Cada día, una provocación. Bon no solo cantaba sobre el infierno, parecía querer llegar ahí cuanto antes. Y lo hizo. El 19 de febrero de 1980, Londres amaneció con una noticia escalofriante: Bon Scott había sido hallado muerto, dentro de un coche, después de una noche de borrachera brutal. Estaba solo. Inconsciente. Había vomitado y se ahogó en su propio cuerpo. Su alma se apagó en medio del vómito, el frío y el silencio. Tenía 33 años. La misma edad en la que Cristo murió por la humanidad. ¿Casualidad? ¿O una señal escalofriante del destino? Su muerte sacudió al mundo del rock. Pero más allá del escándalo, dejó una pregunta incómoda. ¿Qué pasa cuando uno juega con el fuego eterno? ¿Y si ese infierno del que tanto se burló era real? ¿Y si al final, si había alguien esperándolo? Hoy, Bon Scott es recordado como un ícono, pero también como un símbolo de advertencia. Su vida fue una celebración del exceso, pero su muerte fue una tragedia brutal. Cantó con orgullo que iba por la autopista al infierno. Y llegó. Solo, asfixiado, joven. ¿Fue solo una muerte más del rock? ¿O el eco de una advertencia divina? Porque a veces, lo que se canta con burla, se termina cumpliendo con sangre. Christine Hewitt. La Biblia es el peor libro. Christine Hewitt, periodista jamaicana, ganó notoriedad por su franqueza brutal. Pero en una discusión pública dijo lo impensable: la Biblia es el peor libro jamás escrito. Lo dijo sin rodeos. En televisión. Con cámaras grabando. Se burló de las escrituras, minimizó su valor, e incluso instó a otros a abandonarla. Las críticas llovieron. Pero ella se mantuvo firme. Alegaba que la religión era una herramienta de opresión. Sin embargo, sus palabras fueron vistas por muchos como una burla directa a Dios. Meses después, su auto fue encontrado en llamas. En el interior, su cuerpo calcinado. La escena fue tan espantosa que los forenses tardaron en confirmar su identidad. El crimen sigue sin resolverse. La policía encontró pocas pistas. Algunos piensan que fue venganza. Otros, que fue una consecuencia espiritual.
Si como sea, la ironía fue escalofriante, la mujer que dijo que la Biblia no valía nada, terminó reducida a cenizas. Tal vez el fuego que invocó con sus palabras fue el mismo que la consumió. John Lennon. Más famoso que Jesús. John Lennon no solo fue uno de los fundadores de los Beatles, sino también un símbolo global de contracultura, activismo, pacifismo y rebelión contra las estructuras tradicionales, incluida la religión. En 1966, en una entrevista con el London Evening Standard, lanzó una de las frases más polémicas del siglo XX: el cristianismo desaparecerá. Se desvanecerá y se encogerá. No necesito discutir eso, estoy en lo cierto y el tiempo lo demostrará. Ahora mismo, somos más populares que Jesús. Estas palabras desataron una tormenta. En Estados Unidos, particularmente en el llamado cinturón bíblico, cristianos quemaron discos de los Beatles en grandes hogueras públicas. Las emisoras de radio vetaron su música. Algunos grupos evangélicos los calificaron como anticristos. Lennon luego intentó suavizar su declaración diciendo que no era una comparación, sino una reflexión sobre el estado de la fe moderna. Pero para muchos, ya era tarde. Lo que pocos saben es que John Lennon también estaba obsesionado con lo esotérico. Estudió el ocultismo, leyó sobre Aleister Crowley y llegó a bromear sobre vender su alma a cambio de fama eterna. En su casa tenía cuadros con figuras demoníacas y símbolos cabalísticos. Se dice que practicaba meditación trascendental, pero mezclada con rituales de invocación. ¿Era simple curiosidad o algo más profundo? El 8 de diciembre de 1980, Lennon fue asesinado por Mark David Chapman, un joven perturbado que llevaba consigo una copia del libro El Guardián entre el Centeno y una Biblia. Cuando lo arrestaron, Chapman dijo: "Hice esto porque él dijo que era más famoso que Jesús". La ironía es brutal. El mismo Jesús al que Lennon minimizó fue, indirectamente, el motivo declarado de su muerte. Marilyn Monroe. No necesito a su Jesús. Marilyn Monroe, nacida como Norma Jean Mortensen, es uno de los íconos culturales más reconocidos del siglo XX. Fue abandonada por su madre, criada en orfanatos y abusada en su niñez. Esa fragilidad fue envuelta en belleza, fama y sexualidad, convirtiéndola en la fantasía de millones. Pero por dentro, era un abismo de soledad y desesperación. Durante su ascenso en Hollywood, Marilyn fue expuesta a prácticas esotéricas a través de personas influyentes. Estuvo involucrada en relaciones con figuras del poder político y empresarial. Tuvo un romance conocido con John F. Kennedy, pero lo que no todos saben es que también tuvo contacto con círculos que practicaban espiritismo. Se rumorea que participó en sesiones donde se invocaban espíritus, como parte de una búsqueda desesperada de identidad y paz. El pastor Billy Graham, testigo de su tormento, quiso acercarse a ella durante un show en Nueva York. Le ofreció hablar sobre Dios, sobre el amor de Cristo, sobre redención. Ella lo escuchó. Luego, con esa sonrisa que encantaba a la prensa, dijo: "No necesito a su Jesús". Menos de una semana después, fue hallada muerta en su cama. Desnuda. Con una botella de pastillas vacía junto a su mano. Oficialmente se declaró sobredosis. Tenía 36 años. Sin embargo, hasta hoy persisten teorías de conspiración. ¿La asesinaron para silenciarla por secretos con los Kennedy? ¿Fue un suicidio inducido por el vacío interior? ¿O fue un juicio silencioso tras rechazar el único nombre que podría haber salvado su alma? Tancredo Neves. Mi Dios me quita la presidencia. Tancredo Neves, el hombre que encarnó la esperanza democrática de Brasil. En 1985, tras años de dictadura, él representaba la transición, el cambio, el futuro. En su euforia política, y con la prensa como testigo, lanzó una frase que hizo temblar a algunos: "Si consigo 500 votos de mi partido, ni Dios me quita la presidencia". Esa frase no fue metafórica. Fue dicha con soberbia, con un aire de invulnerabilidad.
Fue la verbalización de un ego político que creía tener control sobre el destino, incluso sobre Dios. Lo irónico es que ganó. Obtuvo los votos. Todo estaba listo para su toma de posesión. La nación se preparaba para recibir al nuevo presidente. Pero días antes de su investidura, Tancredo fue hospitalizado por dolores abdominales. Una infección. Múltiples cirugías. Su estado empeoró. Nadie entendía cómo el hombre más esperado por la democracia brasileña se debilitaba sin explicación lógica. Murió el 21 de abril, sin llegar a ocupar el cargo. Fue el presidente que nunca presidió. Y esa frase quedó escrita en piedra como recordatorio de que ni la política, ni el poder, ni la popularidad pueden desafiar al creador del universo.